Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana es el vivo testimonio de un siervo de Dios que estaba cumpliendo una misión en esta tierra. Y me refiero de manera especial y particularmente al siervo de Dios conocido como Abraham, que después vino a ser Abraham, el padre de la fe o el padre de muchedumbre. Estamos estudiando la lección número 2. El título de esta lección es Abraham, el primer misionero. ¡Qué interesante! Dios envió a Abraham a cumplir una misión y él fue el primer misionero, un representante de Dios cumpliendo una misión en esta tierra. Esto realmente es muy interesante. Abraham fue llamado para hacer luz por todo el mundo. Ciertamente, las relaciones que Abraham estableció en esta tierra fueron interesantes porque él logró muchas cosas. Dios le dijo: te bendeciré y serás bendición. Él logró el respeto y la admiración de los reyes de esta tierra de aquel entonces. Logró la admiración y el respeto de ellos, además de ser admirado por el carácter que tenía, por ser un hombre honesto, de grandes y hermosas cualidades, además de ser realmente muy benévolo. Esta semana vamos a estudiar temas de grande impacto. Realmente, en el proceso del estudio de esta semana, vamos a estudiar qué promesa hizo Dios al llamar a Abraham. ¿Cuáles fueron las promesas que le dio? ¿Sobre qué promesas Abraham se movió? Esto vamos a estar estudiando esta semana. En el proceso de esta lección vamos a descubrir cómo hizo Abraham para ganar respeto y admiración de los reyes cuando él estuvo en esta tierra, ya por Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, en Sodoma y en Gomorra. Realmente esta lección va a ser muy impactante. De tal manera que vamos a descubrir cómo fueron los ejemplos de fe de Abraham, cuál era su conducta, qué es lo que él mostraba ante la gente. Esto vamos a estar comprendiendo y disfrutando durante esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué vino Abraham como peregrino en esta tierra, por qué él tenía que ser un peregrino, cuál es el ejemplo de esta enseñanza. Vamos a estar comprendiendo este tema. De tal manera que Abraham fue un receptor de las promesas de Dios. Él fue un guardador y un canal de bendición para toda la tierra, y esto lo vamos a comprender un poco más adelante. De tal manera que póngase usted listo, apague el celular, cierre las redes sociales y ponga atención a esta lección. De tal manera que en el proceso de esta lección vamos a ver claramente por qué Abraham fue una luz para este mundo. Y para finalizar vamos a disfrutar de este tema. ¿Qué hizo Abraham como misionero en su propia tierra, en su propia casa? De tal manera que vamos a entender este tema que es muy importante. Abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y descubramos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, los versos del 6 al 8. Pero antes de entrar en el estudio de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias por el maravilloso contenido de tu palabra, Padre, porque en ella se encuentra la sabia ciencia de la salvación. En esta semana vamos a estudiar, Señor, esta hermosa lección. Ayúdanos a comprenderla, a aprender de ella y ponerla en práctica. Envíanos tu Santo Espíritu para que nos acompañe, nos lleve a toda verdad, convencernos, Señor, de estas verdades y levantarnos para hacernos sentir que tú estás con nosotros. Gracias por todo, Padre.
te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo dijimos se encuentra en Gálatas capítulo 3, el verso del 6 al 8. Y la Biblia dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí Dios le da una promesa gloriosa a Abraham, como lo vimos en Gálatas, pero esto fue allá en el Génesis. Prácticamente Dios le dio un mensaje a Abraham y Abraham lo abrazó, lo recibió, dice aquí, lo creyó y le fue contado por justicia. Además de esto dice que todos aquellos que son de la fe, los que han creído en la fe de Abraham, creyendo en el Dios de Abraham, estos vinieron a ser aceptados por Dios, que eran los gentiles. Y dice que hemos sido justificados por la buena nueva que Abraham predicaba o enseñaba. De tal manera que la promesa de Abraham es la promesa que Dios te da a ti y me da a mí. En ti serán benditas todas las naciones. Tu palabra, tu bendición, es la bendición que tú y yo tenemos que compartir al cumplir la misión. Como dije, la lección de esta semana es la número 2. Y aquí podemos ver realmente que no es coincidencia que muchas veces se refiere que los tres principales religiones del mundo son las tres feces, o sea, fe, fe y fe, tres fes. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todas ellas tienen y aceptan por padre a Abraham. Esto quiere decir que estas tres, de un modo u otro, encuentran sus raíces en este gran hombre de Dios. O sea, Abraham es el padre de la fe de muchedumbre, del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. ¿Por qué? Porque Abraham dio un lindo ejemplo de ser un hijo de Dios. En realidad él fue admirado porque su fidelidad a Dios la demostró donde quiera él estuvo, allá en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto y aún entre la gente de Sodoma y Gomorra. Veremos cómo este misionero, como alguien llamado por Dios para ir a otra tierra y testificar ahí acerca del verdadero Dios. Oiga bien, tu misión, mi misión es testificar acerca del verdadero Dios. Aquellos receptores, el tema número 1 principal dice, ellos fueron guardianes de la verdad de Dios. Ellos fueron como un canal de bendición, una luz para las naciones y para quienes necesitaban conocer a Dios. De tal manera que Abraham fue enviado por Dios a cumplir una misión. Le dio bendiciones, que de eso vamos a hablar en esta semana. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es el llamado de Abraham.